a todos y todas y bienvenidos a la segunda parte del proceso de Valeria, el busto de Big Child que hemos comenzado este mes. Ya sabéis que la primera parte la tenéis gratuita en nuestro canal de YouTube y además este mes vais a tener 5 vídeos en el Pledge, siendo 2 de ellos de este proceso. Vamos a continuar el proceso donde lo dejamos en la primera parte y vamos a hacer un primer boceto o a tener un primer acercamiento con los dorados, con los metales dorados. Como dijimos en la primera parte, las partes de dorado van a ser muy importantes ya que vamos a utilizarlas para destacar algunas de las partes más importantes del busto. Más o menos tengo bastante claro el dorado, el tipo de dorado que quiero conseguir para estos metales, entonces lo que voy a empezar a hacer es tantear un poco con los tonos que vamos a meter a ese metal. Ya habéis podido ver que en vez de irnos directamente a un amarillo muy primario para crear ese dorado amarillento, vamos a utilizar ocres amarillos y también verdes que contienen mucho amarillo. Seguro que a todos los que habéis visto el proceso de cómo pintar no metálico dorado que tenemos en mi pledge, pintando ese Storecast, os sonará bastante. Si no, os recomiendo que vayáis ahí primero para ver más sobre el tema de los dorados, ya que es un proceso bastante completo y además analizamos muy bien este tipo de no metálico. Lo primero que vamos a hacer es elegir dónde vamos a colocar los puntos de luz. Vamos a crear ese primer boceto para ver si donde situamos esas luces conseguimos el efecto que deseamos. Tenemos que conseguir un gran contraste y a la vez que nos parezca realmente un efecto metálico. Por ejemplo, en esta zona de la hombrera que estáis viendo, elegimos cuál va a ser el brillo principal, que es donde más hemos incidido ahora mismo, y luego vamos a ir creando algunos brillos más secundarios y sobre todo también trabajando un poco el perfilado, que como bien sabéis, en el no metálico el perfilado es muy importante, ya que las aristas de los metales suelen ser partes que reflejan mucho la luz. Lo más importante a la hora de crear un boceto más o menos inicial o rápido sobre un no metálico, lo que os aconsejo es que elijáis primero cuál o dónde va a estar los brillos principales. Es decir, vamos a colocar primero y situar esos brillos principales y a raíz del principal vamos a ir eligiendo o viendo dónde colocamos y dónde creamos los brillos más secundarios, aquellos que tienen menos importancia y que no van a tener un contraste tan alto como los principales. En el caso de la hombrera que estamos pintando, esos reflejos o brillos secundarios serían los que están más alejados de la zona del pecho y la cara, que realmente es el centro del busto y lo que más nos interesa destacar. Para crear una nueva luz vamos a ir añadiendo un poco de carne base, que ya sabéis que tiene bastante blanco, y para no perder mucha saturación, para no perder mucha intensidad y que nos parezca demasiado ocre o marrón, vamos a añadir ahora sí a la paleta un amarillo más primario, un amarillo más intenso, que es este que habéis visto de Citadel. Además vamos a ir añadiendo pequeños toquecitos de ese verde tan amarillento, para darle un toque más verdoso y controlar que no se nos vuelva demasiado amarillo. Además, el tono de base que hemos utilizado para este dorado contiene bastante rojo, es un marrón muy rojizo, y añadiendo este punto de verde en la luz conseguiremos un mayor contraste, ya que ese verde es complementario del rojo que estamos añadiendo en la base más oscura. Vamos a aplicar ahora esta nueva luz para intensificar esos brillos que ya hemos situado y que hemos creado en el paso anterior. Podéis comprobar que el tono que hemos añadido ahora es más saturado, es más intenso, debido a ese amarillo más primario que hemos añadido ya a la mezcla.
Para rectificar en algunas zonas, por ejemplo aquí, para crear ese perfilado en sombra que he perdido al mancharlo con la luz, pues volvemos a utilizar un marrón rojizo con algo de negro, para separar bien sobre todo la parte metálica plateada de las partes doradas. Volvemos a crear una nueva luz, en este caso añadiendo un poco de ivory, para crear ya un reflejo bastante más intenso, bastante más fuerte. Y para las zonas un poco más bajas vamos a añadir algo más de verde para hacerlo más apagado. Pero sobre todo aquí, como veis, voy procurando mucho ir despacio y comprobando bien el resultado para ir viendo si me gusta lo que voy obteniendo. Ya sabéis que mi forma de pintar muchas veces es indagar y probar con partes pequeñas o con partes no muy importantes para ver un poco, comprobar y encontrar el camino hacia dónde tirar y luego replicarlo en el resto de elementos. Vamos a realizar lo mismo en la parte de las plumas, plumas metálicas. En una primera luz con un ocre bastante apagado, un ocre oscuro, y luego iremos subiendo como hemos hecho en la parte anterior con ese amarillo más primario, más intenso y añadiendo a la vez algo de blanco y un poco de verde. Pero primero este primer boceto o esta primera luz donde colocamos esos brillos principales lo vamos a hacer con este tono de ocre más oscuro. Este elemento de las plumas realmente es muy importante porque al pintarlo de forma metálica, como es tan grande, va a ser muy importante, va a ser uno de los elementos principales del busto, entonces aquí va a ser muy importante conseguir un buen efecto metálico, porque es una de las partes donde en ese primer vistazo, en ese primer momento en el que vemos el busto, seguramente sea una de las primeras partes que vemos. Además está muy cercano a la cabeza, con lo cual va a tener mucho protagonismo. Uno de los consejos más importantes a la hora de crear este primer boceto y de colocar esos brillos principales es que os fijéis en cómo dejamos unas franjas más en sombra justo al lado de brillos de luz. Esto es muy importante para crear ese efecto metálico. Esas sombras muy cercanas a puntos de luz es lo que nos va a crear un contraste mayor y que realmente parezca un metal. Dejando y conservando esos tonos más oscuros al lado de esos brillos más fuertes, muy cercanos, creamos una gran diferencia entre ellos, un gran contraste entre luces y sombras y conseguimos un mayor efecto metálico, ya que una de las características principales de los metales es que nos van a crear un contraste, por lo general, muy grande entre luces y sombras.
Podéis ver en esta parte cómo una de las cosas también más importantes y más interesantes del proceso que estáis viendo es ese dibujo de esos brillos en zonas más lisas. Es decir, tenemos que crear nosotros mismos esos brillos para simular todavía más que ese material es metálico. Además, estas plumas de la parte más alta son perfectas para crear este tipo de reflejos. Ya que están más expuestas a la luz, se ve más superficie y en la vista principal también las vamos a ver mucho. Además, estas superficies más lisas nos vienen estupendas para poder dibujar estos brillos y que sea nuestro comodín para que esta parte parezca todavía más metálica. Hemos situado ahora también en la paleta este tono de gris verdoso de acá para utilizarlo también en la luz. Al tener ese toque de verde, como os digo, vamos a ir compensando o nos va a ser más fácil compensar la carga de amarillo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes en la parte de la hombrera. Vamos a generar más contraste todavía y empezar a aumentar la luz en ese primer boceto inicial que hemos hecho. Por supuesto, en esta parte mucho más cercana al pecho y la cabeza, vamos a situar un punto, un foco de luz bastante grande. Las plumas más ocultas, como pueden ser estas de aquí, donde más luz le vamos a colocar es sobre todo en las aristas, en los vértices. Vamos a situar también, vamos a añadir a la paleta un poco de Volcanic Yellow, que es un amarillo de acá bastante más cálido. Tiene un pelín de rojo. Y lo vamos a utilizar con aerógrafo para saturar e intensificar un poco más toda esta zona de las plumas.
Además, este filtro más suave con aerógrafo encima del boceto que hemos hecho anteriormente nos lo va a suavizar y nos lo va a fundir un poco más. Vamos a insistir con este tono sobre todo en las zonas de luz, aquellas plumas que más luz van a recibir. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un tono más oscuro y más rojizo, como es este marrón rojizo de Vallejo, para crear un tono más anaranjado, más hacia la sombra. Igualmente vamos a hacer la sombra un poco más saturada, con ese marrón rojizo más saturado. Volvemos a añadir a la paleta los mismos tonos que hemos utilizado antes para la parte un poco de la hombrera, Averland Sunset y este amarillo un poco más intenso de Citadel, y vamos a insistir a pincel para hacer todavía estas partes más saturadas. Realmente el paso anterior que hemos hecho con aerógrafo perfectamente lo podríamos haber hecho también a pincel, añadiendo algunos filtros a pincel. En este caso utilizo el aerógrafo sobre todo por la facilidad a la hora de acceder con el aerógrafo a esta superficie, a la parte de las plumas. No tenemos todavía el busto muy pintado, solo tenemos trabajado esta zona y no tenemos elementos que nos dificulten acceder a ella con el aerógrafo. Yo muchas veces la diferencia entre utilizar aerógrafo o pincel es la facilidad o accesibilidad hacia lo que estamos pintando. En estas partes de las plumas menos expuestas, más ocultas a la luz, sobre todo, como he dicho antes, vamos a colocar la luz en los vértices, en los bordes y también en los bordes o perfilados un poco inferiores, los de abajo. Y la parte más lisa sería la parte que quedaría más en sombra. Con esto quiero decir que lo vamos a perfilar sobre todo por el vértice superior y también el vértice inferior, que es muy importante para que todas esas plumas se vean bien definidas. De nuevo, con un tono más claro vamos a volver a insistir e intensificar el contraste en los brillos o puntos principales de luz. Fijaos como también vamos añadiendo ya un detalle bastante más fino para ir dejando estas partes un poco más terminadas. Antes de continuar con estas partes metálicas, es bastante importante y recomendable avanzar más otras partes del resto del busto, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo no cojo y termino estas partes 100% mientras el resto está todavía con imprimación negra. Yo lo que hago es trabajar mucho todo el conjunto, es decir, aquí vamos a parar estas partes, esto es como un primer boceto inicial y vamos a continuar el resto de partes avanzándolas hasta el mismo punto en el que tenemos un poco estas zonas del metal. Y luego es donde vamos a continuar y terminar ya esto que hemos empezado. Sobre todo trabajo así porque muchas veces es muy difícil llegar a dar algo por terminado o dejar algo terminado cuando el resto está muy sin trabajar.
Por ejemplo, hemos añadido lo que es la primera base de color a toda la zona del pelaje, de ese pelaje que lleva, esa capa de pelo que lleva un poco a la espalda, utilizando ese navy blue de Andrea que nos va a dar un toque más frío para esta zona y lo vamos a diferenciar más. Y también vamos a empezar a trabajar la cara, porque realmente es una de las partes más importantes del busto. Ya veréis que el proceso de la cara es un poco caótico, lo siento mucho, pero es sobre todo porque no tenía muy claro exactamente hacia dónde ir y cuando las cosas no están muy claras es muy posible que demos bastante vuelta. Pero es una de las cosas más interesantes para mostraros, porque realmente quiero que veáis cómo no todo desde el principio sale redondo o sale perfecto, sino que muchas veces tenemos que probar y dar vueltas o a lo mejor la idea inicial que tenemos no nos termina de convencer en la figura y tenemos que ir modificándolo sobre la marcha. Es una de las cosas que vamos a ver en el proceso de la cara. La idea inicial que tenía para la cara del busto era trabajarla mucho más en fríos para crear un personaje más tétrico, más oscuro. Ya veréis que luego lo que hago es modificar y hacia tonos bastante más cálidos, realmente porque no me terminaba de gustar ese ambiente que estaba consiguiendo para el personaje. Por eso veis que empezamos con tonos más morados y azules y luego vamos a continuar metiendo y utilizando tonos más cálidos. Una de las cosas que sí tengo bastante claras a la hora de plantear la pintura de la cara y sobre todo la interpretación de luces que vamos a buscar es crear un efecto de bastante contraste entre un lateral de la cara como es este que hemos empezado a trabajar bastante más iluminado, mientras que el otro, el opuesto, trabajarlo más oscuro porque está menos expuesto a la luz, creando así un mayor contraste entre un lateral con más luz y otro mucho más oscuro. Este otro lateral más oscuro sí que lo vamos a trabajar con tonos bastante más fríos. También en este caso voy a poner un poco lo que es la base inicial para el pelo. Tengo en mente que el pelo va a ser blanco, va a ser cenizo y ya empezamos también un poco aquí a poner la base. Es importante sobre todo quitarnos la imprimación negra de las partes cercanas a lo que estamos pintando. Para seguir trabajando la cara vamos a añadir ahora algunos tonos más de carne cálida, más rosáceos y rojizos y también los mismos tonos fríos que hemos utilizado antes. Sobre todo, primero lo que voy a buscar es crear esa diferencia, ese contraste entre un lateral bastante más iluminado y más cálido y el otro más oscuro y más frío. Además, con este primer boceto inicial para crear ese contraste, vamos a ir ya definiendo un poco la volumetría. La forma en la que interpretemos los volúmenes de la cara, es decir, donde coloquemos las luces y las sombras en la cara, va a ser fundamental para conseguir un poco la expresión o los gestos que buscamos para el personaje. Si desde el principio hubiésemos tenido mucho más claro qué buscábamos en cuanto a ambientación y tonos para la cara, pues seguramente habríamos conseguido ese resultado de una forma mucho más rápida y no habríamos tenido que dar tanta vuelta como vamos a ver un poco en el proceso de la cara. Pero bueno, esto realmente es una de las cosas más bonitas a la hora de pintar, que es ese ejercicio de probar, indagar y dar bastantes vueltas hasta encontrar un poco lo que tenemos en mente, es decir, somos capaces de reflejar un poco en la figura la idea que hemos construido para nuestro personaje. Como veis aquí, únicamente lo que estamos haciendo es crear esa diferencia, crear ese contraste entre
un lateral de la cara más iluminado y el otro más oscuro. Por ello veis que prácticamente no hemos tocado todavía lo que es el otro lateral. Ahora hemos añadido a la paleta este tono de Wine Red, que sabéis que es un tono rojizo bastante frío. Y vamos a trabajar un poco con estos también, esos tonos más fríos como habéis visto para el otro lateral. Lo que hemos ido es añadiendo este tono bastante más saturado, bastante más intenso, porque el Wine Red es bastante saturado, para la zona justo de abajo de ese lateral de la cara, para empezar a crear un poco el efecto de iluminación que le vamos a meter al busto por ese lateral, ¿vale? Le vamos a hacer un efecto de OSL en el otro lateral, el lateral menos expuesto a la luz, y en la cara también le vamos a meter un poco estos tonos, sobre todo en las zonas en sombra. En sombra y también más bajas, las partes más bajas de ese lateral de la cara, como por ejemplo estáis viendo la parte de abajo de la nariz o la parte de abajo de la mandíbula. Ese efecto de OSL magenta lo vamos a meter por todo el busto, es decir, también en la armadura, bueno, prácticamente en todo el busto. Ya lo veréis más tarde cómo enfocamos también en esas partes este OSL. Ese efecto de OSL, de iluminación con el magenta que vamos a crear, no vamos a buscar que sea muy fuerte, es decir, queremos que sea un poco bastante más sutil para que veamos cierta tonalidad en esas partes más bajas, ocultas y en sombra de la cara. Ahora, utilizando una mayor cantidad de Wine Red, vamos a intensificar un poco sobre todo la zona de abajo de la mandíbula, la vamos a hacer más magenta. Hacemos un poco también lo mismo por la parte baja de la nariz. Y vamos a añadir un poco este tono, un tono bastante semejante a este Wine Red, de hecho es un marrón rojizo que también contiene bastante rojo, al otro lateral, en este caso es un tono un poco más cálido. Vamos a buscar crear constantemente ese contraste, esa diferencia entre tonos cálidos en la parte más iluminada y tonos más fríos en la parte más oculta, menos expuesta a la luz. Todo esto que estamos pensando y que es un poco la idea para la cara, nos va a crear o debería crear un gran contraste y hacer que la cara llame bastante la atención, porque vamos a crear esos contrastes entre luces y sombras, entre el lateral muy iluminado, otro lateral muy oscuro y contrastes también entre cálidos y fríos, contrastes por temperatura. Además, también vamos a tener otro contraste, ya veréis que en la parte más iluminada vamos a utilizar una mayor cantidad de amarillo, mientras que en la parte más oscura, más oculta, vamos a utilizar una mayor cantidad de morados violetas, creando así un contraste también por complementarios.
De nuevo volvemos a marcar la volumetría y seguimos iluminando un poco más este lateral. Sobre todo voy a buscar que el volumen de la cara, que los volúmenes de la cara se vean bastante naturales, es decir, la cara, este lateral va a recibir mucha luz y no tendremos unas sombras muy grandes. Sobre todo esas sombras más grandes o esas partes más en sombra las vamos a tener en el otro lateral más oculto. Estos tonos más rosáceos y rojizos que estamos añadiendo ahora nos van a dar bastante más naturalidad. Fijaos que las luces que estamos aplicando ahora, que son muy grisáceas, le estoy metiendo algo de frío, le estamos añadiendo un poco de azul. Esto realmente luego lo voy a modificar y me voy a llevar las luces hacia algo mucho más cálido, más naranja, amarillento, porque no me gustaba el efecto de esas luces más frías. Decidí crear un contraste mayor añadiendo unas luces mucho más cálidas para crear ese contraste y diferencia que hemos dicho antes con tonos más fríos en la parte más oculta. Fijaos cómo vamos marcando esos volúmenes de la cara y ya vamos creando también cierta expresión al sacar esos volúmenes, al seguir iluminándolos y creando ese contraste y definiendo un poco los volúmenes, vamos a ir creando un poco la expresión de la cara y del personaje. En este caso, el busto tiene esculpido ciertas cicatrices que por ahora las estamos obviando, es decir, estamos pintando la cara sin tener en cuenta esas cicatrices. Luego entraremos, cuando entremos más en detalle en la cara, empezaremos a pintar o a tener más en cuenta esas cicatrices. ¿Veis cómo aquí vuelvo a añadir esos tonos más fríos, más azules? Luego realmente eso es un poco lo que decido cambiar, el no meter estos tonos fríos en ese lateral más iluminado y directamente irme hacia tonos bastante más cálidos para crear más contraste. Al trabajar aquí en tonos más fríos, sí que es cierto que apreciamos esa diferencia entre un lateral más iluminado y el otro más oscuro, sí que es cierto que este lateral tiene tonos un poco más rojizos, un poco más cálidos, pero no llega a haber una diferencia tan grande como la que vamos a hacer luego con tonos mucho más cálidos, sino que es una diferencia más sutil,
porque estamos metiendo también tonos fríos, esos azules, entonces es lo que decido cambiar rotundamente y crear una diferencia, un contraste mucho mayor con tonos mucho más cálidos, es decir, nos vamos a ir a naranjas y amarillos para crear esa diferencia y ese contraste más grande. Estas modificaciones realmente me parecen una de las partes más interesantes. Como os digo, no muchas veces o no siempre lo que tenemos en mente y la idea que tenemos cuando lo trasladamos a la figura nos termina funcionando. Aquí ya también, como veis, vamos a poner un poco lo que es la base de los ojos, con un tono bastante claro. Aunque ya veréis que los ojos no los vamos a pintar hasta mucho después. Para el ojo un poco más oculto le hemos metido algo más de azul para hacer esta base incluso ya más oscura y fría. Vamos a iluminar también un poco más ya este lateral de la cara y por supuesto lo vamos a trabajar en tonos más fríos y algo más oscuros. Vamos a añadir también a la paleta algo de verdes porque vamos a meter un poco en esa ambientación más oscura y más en sombra también tonos verdosos. Nos van a crear estos tonos verdosos también bastante contraste con los tonos rojizos que tenemos en el otro lateral más iluminado y más cálido. Contraste por complementarios, ya que el verde es el complementario de esos rojos. Además, estos verdes y los azules que ya tenemos y que estamos utilizando nos van a ayudar a que esa parte, ese lateral más oculto, se entienda que está más en sombra y que tiene una ambientación más oscura. Y aquí ya me despido, damos por finalizada la parte 2 y nos vemos este mismo mes en la parte 3. Vamos a continuar con este pedazo de gusto. Un abrazo a todos y adiós.